Qué bendición, hermanos. Qué momento tan especial. Dile al que está a tu lado, eres un bienaventurado. Eres un bendito, eres una bendita, porque estamos aquí en la presencia del Señor juntos. He venido compartiendo una serie acerca de lo que representa una verdadera iglesia, un verdadero creyente. Y así como los pisos de este edificio, Dios nos ha venido dando enseñanzas. Hoy vamos para la número 6 y hablábamos que una iglesia verdadera, una iglesia que camina en lo correcto, la iglesia de Cristo tiene varios fundamentos, y hablamos de 7 fundamentos, donde el primer fundamento de la iglesia verdadera, de una iglesia sana, es que el primer fundamento es una sana doctrina, la doctrina fiel a su palabra, el verdadero evangelio. Nosotros como creyentes necesitamos conocer el verdadero evangelio, no permitir que nos cambien el evangelio. Por eso necesitamos con diligencia, con disciplina, con subordinación, conocer la sana doctrina. Luego la segunda característica de una sana iglesia es una comunidad, una comunión. El Señor nos compara como un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo que está unido. Entonces necesitamos entender que hay una comunión unos con otros necesaria, vital, una sana comunión donde hay amor, donde hay respeto, donde hay apoyo. Y esa es la característica de una verdadera iglesia. El amor que nos tenemos unos a los otros es la característica de una iglesia de Cristo. Lo tercero tiene que ver con la adoración. Venimos a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y realmente eso es una característica, una iglesia que viene a adorar, que entiende que el foco de la adoración es el Padre por medio de Cristo y con la unción del Espíritu Santo. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Lo cuarto tiene que ver con el propósito de predicar la palabra para que todos conozcan, la evangelización. El Señor nos llamó a evangelizar, a predicar el evangelio que apunta a Jesús. Hablamos que lo quinto no es solamente oír la palabra, sino profundizar en ella. Y hablamos el miércoles pasado del discipulado. El discipulado que tiene que ver con experimentar en nuestra vida cotidiana, en el día a día, nuestra relación con el Espíritu Santo, con el Señor, con su palabra, y ver cómo el evangelio lo aplicamos a todas las áreas de nuestra vida. Debemos ser discipulados y debemos discipular. Y hoy vamos a hablar del servicio. El discipulado va más allá del conocimiento, del concepto. Entiende que el Señor nos llama para ser útiles. Y hoy el sermón o la enseñanza se titula Más allá de las 4 paredes, el servicio cristiano que cambia el mundo. Y ser cristiano implica servir, ser útil. El cristiano que no sirve es como aquel que pretende hacer un asado sin carne. Le falta algo para ser completo. Necesitamos entender que como cristianos estamos llamados a ser esos discípulos que imitan a Cristo. Y una parte de esa imitación, de esa réplica, de ese carácter de Jesús es el servicio. El servicio a la iglesia y el servicio al mundo. No solamente servir aquí en la iglesia, sino es entender que Dios nos ha llamado a tener una vida útil, de servicio a todos. Y eso realmente es una respuesta natural a esa conversión, a esa transformación, a esa gracia que hemos recibido de Dios por medio de Cristo. Debemos reflejar a Cristo al mundo, al exterior, y lo hacemos sirviendo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45, Jesús dijo lo siguiente: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. Con esta declaración de Jesús, cuando él dice el Hijo del Hombre, era una declaración mesiánica. Él está reconociendo que es el Mesías y que ni aún el Mesías vino para ser servido, sino para servir. Por ende, nos está dejando explícitamente claro que tú y yo, como discípulos de Cristo,
entendemos que nuestra labor y nuestro propósito es servir, no que nos sirvan, sino servir. El enfoque no es venir de manera a exigir, yo espero que me sirvan. Y vemos personas que llegan a iglesias a exigir, ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a entregar? Exigen calidad, exigen tiempo, exigen atención, exigen que todo gire en torno a ellos, pero si ni aún el Hijo del Hombre, el propio Cristo, no vino para que le sirvieran, sino que vino para servir y dar su vida por muchos, con eso nos está diciendo, a ustedes les corresponde lo mismo. Y cuando empezamos a ver el significado de lo que es el servicio, que es el servicio bíblico, el servicio desde la perspectiva bíblica va más allá de la mera actividad, va más allá del activismo. Es un estilo de vida basado en la obediencia a Dios y en el amor al prójimo. Jesús dio el mayor ejemplo, que dice que siendo en forma de Dios, siendo Dios, se despojó de su forma de Dios y se hizo como uno de nosotros, y por debajo de nosotros se hizo un siervo. La palabra en griego es doulos, que lo traduce en siervo, pero ¿sabe qué es un siervo? Literalmente es un esclavo en obediencia a Dios y en amor para salvarnos. Y vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, del 14 al 15, dice, y dado, palabras de Jesús, y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Le di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Realmente nosotros como cristianos debemos ser diligentes para servir. El servicio bíblico, o desde la perspectiva bíblica, el servicio cristiano es como lavarle los pies al otro, al prójimo. No siempre es algo clamoroso, no es algo que uno diga, ay, me voy a matar, tengo unas ganas de lavarte los pies. Pero cuando uno hace este acto de amor y de obediencia, uno queda con el corazón limpio y uno ve una sonrisa divina de Dios haciendo, te pareces a mí, te pareces a mí, te pareces a Cristo. Realmente ser discípulos es querernos parecer a Él, replicarlo. Y cuando nosotros entendemos el amor de Dios para con nosotros y para con los demás, el ejemplo explícito que deja Jesús cuando dice que Él no vino para ser servido, sino para servir, y esta gran enseñanza que Él se inclina, se pone una toalla, coge un recipiente y empieza a lavarle los pies a los discípulos, dejándole explícitamente algo inolvidable. No se te olvide que debes, igual que yo, lavarle los pies al otro, servirle a otro. Y es un ejemplo que quiero que imiten, es lo que nos dice Jesús. Y a veces nosotros podemos pensar que el servicio puede ser algo de pronto tan pequeño, algo tan a veces como insignificante, algo que parece muy poco al principio. Pero recuerden, yo podía recordar cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Al principio alguien quiso servir entregando su almuerzo, 5 panes y 2 peces. Era muy pequeño, era muy poco. Pero mientras el Señor dio la instrucción, mientras el Señor bendijo ese servicio, terminó alimentando un barrio completo. Nosotros somos la iglesia El Poblado, Misión Cristiana, y esperamos nosotros poder ser esa iglesia que comienza de pronto con 5 panes y 2 peces, comienza a servir. Al principio es poco, pero esperamos por lo menos alcanzar el barrio El Poblado. No tiene nada que ver con la estratificación. Poder alcanzar el número de personas como de un barrio,
aquí en Medellín para que puedan ser alcanzadas con la gracia, el favor, la misericordia y el poder de Dios. Se requiere una iglesia que esté comprometida con la visión de Dios, con la voluntad del Padre, con la obediencia de Cristo y con el compromiso de que si Dios envió a su Hijo y Jesús vino a servirnos, compartiéndonos de ese pan de vida, de esa gracia, de esa limpieza que da Él, pero no es solamente para nosotros. Él espera que nosotros sirvamos con la misma actitud, como respuesta en reciprocidad a esa gracia, a ese amor, y llevemos este mensaje para otros. Entonces, el servicio cristiano tiene unas características esenciales para poder cumplirlos. No es que vamos a servir de cualquier manera, debemos servir conforme al carácter que el Señor espera que lo hagamos. Y la primera característica esencial que debe tener el servicio cristiano es que debe ser en humildad, debe ser humilde. Y una humildad sincera, porque hoy en día vemos cristianos que presumen de humildad. Y a veces vemos la humildad como esos negocios, almacenes, centros comerciales que presumen de tener wifi gratuito. Y a veces algunos tienen esa humildad como esos locales que dicen wifi gratuito o el celular te dice, me llegó una red. Y cuando tú vas a buscar no te entra nunca la señal. A veces hay una humildad así, es presumida, pero vea tú a conectarte. No sé si les ha pasado, uno dice, no hermano, eso nos hace perder tiempo. El servicio necesita que sea humilde. El servicio nunca debe ser una oportunidad para la vanagloria, para la altivez personal, para el orgullo personal, sino una expresión de que estamos replicando la misma actitud que tuvo Jesús, que fue humilde, siguiendo el ejemplo de Cristo, que no buscó el propio beneficio, sino el beneficio de los demás. Jesús dijo claramente en Mateo 11:26, lleven mi yugo, aprendan de mí, que soy manso y de corazón humilde, así hallarán descanso para el alma. Hoy vemos personas que sirven, hoy vemos personas que hacen cosas buenas, hacen buenos actos, pero carecen de humildad. Hay gente a veces que usa las buenas obras como una estrategia política, como una estrategia de mercadotecnia, como algo mercantilista, como algo de buena imagen. Vemos en las empresas, en las campañas políticas, vemos personas que quieren mejorar su imagen haciendo buenas obras, haciendo cosas que sean notorias, pero obviamente en su corazón no existe esta característica de mansedumbre y humildad. No lo hacen por obediencia a Cristo, no lo hacen en reciprocidad a la misericordia de Dios. ¿Me entienden? La humildad no es algo que nos nazca, es el fruto del Espíritu Santo, es el corazón agradecido. Yo lo hago porque el Señor lo hizo por mí. Yo lo hago en reciprocidad, en respuesta. Nosotros necesitamos hacer las cosas humildemente para que la gloria se la lleve el Señor. Porque el Señor así nos enseñó a hacerlo. La segunda característica es el amor. El servicio con amor realmente es como cuando tú pruebas la comida casera. ¿Cuántos añoran la comida de casa? El que le ha tocado de pronto vivir por fuera, que de pronto no tiene tiempo para cocinar, que compra sus almuerzos de pronto en restaurantes. Y cuando uno dice, ¿por qué sabe tan bueno la comida de casa? Porque tiene amor, porque tiene el ingrediente de amor, ¿verdad? Una vez logra identificar en la comida casera, y a veces a uno le gustan esos platos que le recuerdan su familia, que le recuerdan su casa, porque uno dice, es que tiene el sabor del cariño de mi casa, tiene el amor de mamá, de mi abuela.
Y cuando uno le pone amor al servicio, se nota. Pero a veces uno va a ciertos lugares donde uno dice, no prueba, y uno dice, el cocinero como que está desmotivado hoy. El cocinero como que hoy está desconectado, está como que lo botaron, como que está amargado, como que recibió una mala noticia. Entonces, si nosotros no hacemos las cosas con amor, le vamos a amargar, va a dar un saborcito extraño. A veces hay gente que hace las cosas, pero le falta el ingrediente del amor, del cariño, y realmente eso sin amor no sabe tan bueno. Se amarga, se agria. No sé si me comunico con estas analogías, pero realmente el servicio que hacemos nosotros en la iglesia, el servicio que hacemos al prójimo, debe estar fundamentado en el amor, debe estar motivado primeramente por ese amor recíproco, porque es que a Dios nosotros no le podemos pagar su amor, no le podemos pagar su gracia, su misericordia por nosotros, pero Dios espera que seamos recíprocos. Esa palabra, tenla en la cabeza, Dios espera reciprocidad. Si te amo, si recibes misericordia, si recibes perdón, perdona. Por eso en la oración del Padre Nuestro hay esa equivalencia de reciprocidad. Perdona mis pecados, así como yo perdono a mi prójimo, quien peca contra mí. Y por eso el mandamiento, el gran mandamiento, tiene que ver con esa reciprocidad. En Mateo 22, del 37 al 39, estaban en una discusión preguntando a los religiosos cuál era el mandamiento más importante. Y Jesús dice lo siguiente, Mateo 22, 37 al 39. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y termina concluyendo que en este mandamiento, en estos dos mandamientos unidos, se resume toda la ley. Entonces nosotros necesitamos realmente entender que el servicio es un acto de respuesta, de reciprocidad del amor de Dios, y el Señor espera que nosotros amemos al prójimo y nos amemos a nosotros mismos, pero amando al prójimo. Es una reciprocidad. Así hay justicia, así hay equivalencia. Por eso necesitamos nosotros entender que el amor es el fundamento de un buen servicio. Hágalo con amor. Eso le va a dar el sabor especial. Eso le va a dar el gustico, el ambiente especial a las cosas. Es un buen servicio. Lo último, o lo tercero que requiere un servicio correcto delante de Dios es entender que no busque lo fácil, no busque lo cómodo para usted. Si va a servir, hágalo bien, con excelencia. Y hacer las cosas bien con excelencia exigen sacrificio. No porque usted esté haciendo un servicio, lo va a hacer de cualquier manera. No porque usted esté sirviendo a su prójimo, lo va a hacer barato. Lo va a hacer lo más ahí medio. Realmente, si vamos a servir, hagámoslo bien hecho. Sacrifiquémonos, esforcémonos por hacer un servicio excelente, por dar lo mejor y no la sobra. ¿Sí me estoy comunicando? Cuando uno realmente tiene estos dos ingredientes, primero la humildad y el amor, entiende que si voy a servir, voy a hacerlo bien. Que si dispongo una hora para servir, voy a hacer una hora de verdad. Que si voy a hacer un acto de misericordia, si voy a escuchar a alguien, si voy a demostrarle amor, si lo voy a hacer en reciprocidad y en la misma actitud que lo hizo Cristo, lo voy a hacer excelente. Porque a veces hay un concepto ahí equivocado de que, como te estoy sirviendo, aguántate las cosas mal hechas, no tienes derecho a nada, esto es un regalo y lo regalado, cierre la boca. Si usted va a hacer un acto de servicio,
hágalo bien hecho, hágalo con la misma actitud de Cristo, hágalo con excelencia. Por eso es necesario que nosotros, cuando hagamos el ejercicio de servir, lo hagamos bien. Y servir es muchas veces como cuando uno va al gimnasio. Uno a veces al principio y uno se mete al gimnasio, o uno corre, o uno hace ejercicio, y uno al principio le duele, está molido, pero con el tiempo eso va a traer felicidad, alegría. Usted se siente con nuevas capacidades, con mayor fuerza. Entonces el servicio es sacrificado, pero luego Dios te da mayor capacidad para que sirvas mejor. El servicio nos invita a salir de la zona de confort. A veces implica renunciar a nuestros propios deseos mezquinos, egoístas, para cumplir la voluntad de Dios en beneficio de otros. Dios espera que seamos generosos en eso. Filipenses 2, del 3 al 4, mire lo que dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, acuérdate que es con humildad. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengamos empatía. Entendamos que Jesús nos enseñó una regla, que es una regla que muestra la humildad, que muestra el amor y que muestra el sacrificio. Y se llama la regla de oro. Lo enseñó en el Sermón del Monte, que dice: lo que tú esperas recibir, lo que tú anhelas que te den, dáselo a los demás. Haz a otros lo que esperas que hagan contigo. Esa es la regla de oro. Y la regla de oro está fundamentada en este principio: humildad, amor y sacrificio. Haz a otros lo que quieres que hagan contigo. Hoy en día la palabra es moderna, le dicen sea empático. La empatía es hacer a otros lo que quieres que hagan contigo, ponerte en los zapatos del otro. Así como quieres que te traten, trata. Así como quieres recoger, siembra. Eso es la empatía. Entonces, el servicio realmente es una oportunidad de sembrar en la voluntad de Dios, de entender que como cristianos, una característica natural de un cristiano, de un verdadero cristiano, es que sirve, porque Jesús vino a servir y hasta a dar su vida. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Jesús vino y nos mostró el sacrificio del servicio y espera que nosotros nos parezcamos a Él. Y ser cristiano es parecernos a Jesús. Entonces, como segundo punto, ¿cómo debemos servir en la iglesia y en la sociedad? Primeramente, con el título de esta enseñanza, es entender que el servicio no se limita solo a las actividades dentro de una iglesia, porque hay gente que en la iglesia es muy servicial, pero llega a la casa y no sirve, va a la empresa, no sirve, tiene amigos, no sirve, en este mundo no sirve. El servicio que Dios nos invita a hacer es un servicio que sale de las cuatro paredes, y con ese servicio, con estas características, humildad, amor y sacrificio, con estas características de servicio se transforma el mundo. Y el Señor espera que tú y yo seamos esos instrumentos, esas lámparas encendidas que repliquen el carácter de Cristo sirviendo. Y si nosotros replicamos estas características, va a cambiar nuestra sociedad, va a cambiar nuestra familia, va a cambiar la empresa, va a cambiar nuestro departamento y nuestro país. Entonces nosotros necesitamos entender que el servicio no solamente se va a limitar a las actividades de la iglesia. Como discípulos de Cristo estamos llamados a ser la luz en el mundo. Jesús dijo: ustedes son la luz en el mundo. Así que no escondan la luz debajo de la cama, pónganla en un candelabro visible, para que todos, cuando vean sus buenas obras, tengan el ejemplo, tengan el camino, y esas buenas obras los conduzcan a Dios. Por eso, cuando vemos el llamado de la Gran Comisión que hemos estudiado en este tiempo, Mateo 28, 19, dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre. La primera gran obra de servicio es evangelizar. El Señor espera que la iglesia sirva. ¿Y cómo sirve la iglesia? Mostrando el evangelio. La iglesia no es un lugar para venir a tener amigos, para pasarla bueno, para divertirnos. Aunque sea divertido, aunque tengamos amigos, ese no es el propósito. El propósito de la iglesia es mostrarnos a Jesús, mostrarnos el camino. El propósito de la iglesia es evangelizar, es servir, es ser luz. Ese es el propósito principal. El tener amigos, el disfrutar la iglesia, eso es lo secundario. Pero el fundamento es que nosotros en la iglesia venimos a ser discipulados, a ser transformados a través de su palabra. Y esa palabra nos va a enseñar principios, nos va a dar sabiduría, nos da el Espíritu Santo. Uno, a través de la predicación de la palabra, de compartir el evangelio, entonces vivimos, entendemos el mensaje de Cristo. Como les compartí el domingo, Romanos 10:14 dice: ¿y cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? Romanos 10:14. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y si continúa: ¿y cómo predicarán si no han sido enviados? Qué hermosos son los pies, bienaventurados, dichosos son los pies de aquellos que comparten el mensaje de la buena noticia del bien, del evangelio del bien. Entonces la tarea, el servicio que hace la iglesia en este mundo es mostrar a Jesús, mostrar el camino, enseñar el camino, el nombre que es sobre todo nombre, mostrar el poder y la autoridad en Cristo, mostrar el nombre que nos dio Dios por el cual podamos ser salvos, que es el nombre de Jesús, mostrar las enseñanzas de Jesús. Eso es el mejor servicio, porque ese servicio nos da el camino, nos abre los ojos para conocer el camino a la vida eterna, a Jesús, al Padre, al perdón de nuestros pecados. Entonces, la primera tarea es compartir el evangelio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Testificando con nuestras palabras. ¿Sabes? Nosotros necesitamos entender que nuestras palabras pueden bendecir o pueden maldecir. Y nosotros vamos a ser juzgados por toda palabra. Jesús dijo: si ustedes me niegan aquí en la tierra, allá arriba yo los niego. Pero si ustedes dan testimonio aquí en la tierra, yo allá arriba daré testimonio de ustedes. Reciprocidad, ¿se acuerdan la palabra? Es recíproco. No es que yo voy a llegar a decir: Señor, yo hablé bien. Por eso es importante que nosotros como cristianos hablemos bien de la iglesia, hablemos bien de la fe, hablemos bien con nuestra actitud. La gente a veces va a mirar cómo nos comportamos, que nosotros demos testimonio. Cuando nosotros hablamos bien, afirmamos a otros creyentes. Qué bueno es que nosotros no seamos como esos espías. Es que yo soy cristiano, pero estoy de espía, estoy infiltrado. Nunca digo que soy cristiano. Le da pena, se avergüenza. Y el que se avergüenza aquí en la tierra, ¿qué pasará allá arriba? Si ustedes se avergüenzan aquí en la tierra, el Señor se avergonzará allá arriba. Reciprocidad. Entonces, el primer servicio que podemos hacer es testificar. Oye, ¿sabes? Yo tengo que hablarte de algo importante que me sucedió. Yo tengo que testificar, decirte lo que me ha pasado. Compartirle a nuestros seres queridos, a las personas cercanas, de esa misericordia, de ese favor, de ese buen Dios, de ese Dios verdadero, real. Compartirle del poder del nombre de Jesús, del nombre que es sobre todo nombre. Eso espera el Señor que hagamos como reciprocidad al regalo que Él nos ha dado. Proverbios 12:21 dice: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Cuando nosotros queremos recibir vida, ¿cuál es la vida? En Cristo Jesús tenemos vida.
Jesús dijo que el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero que Él había venido para darnos una vida abundante. Entonces, ¿de qué tenemos que hablar? De Cristo. ¿Quieres tener una vida abundante? Habla de Cristo, porque en Él hay vida eterna. Vea, la cerramos o abrimos la puerta o mostramos el camino o confundimos a las personas o les cerramos. Lamentablemente uno a veces ve unos cristianos que en vez de estar hablando vida, hablan muerte. Dicen ser cristianos, pero no es lógico ni coherente que un cristiano hable mal. Que un cristiano, en vez de estar bendiciendo y mostrando el camino bueno, hablan mal. Hablan mal de los pastores, hablan mal de la iglesia, hablan mal de todo, de la alabanza, critican, murmuran en sus casas. Llegan y hablan mal delante de sus hijos. Madres hablando mal de sus hijos, de la iglesia, del pastor. Y después, yo no entiendo qué le pasó a mi hijo. ¿Por qué cogió pereza de ir a la iglesia? Le cerraste la puerta. Le generaste mal ambiente. En vez de hablar bendición, trajiste maldición para tu casa. Porque empezaste a hablar mal, empezaste a inventar cosas negativas, a resaltar, a veces resaltan mentiras, a veces resaltan calumnias. ¿Qué terminan haciendo? ¿A quién están sirviendo? Por eso necesitamos nosotros entender, oye, mi boca es una oportunidad de yo testificar. Vea, busque el evangelio, camine con fe. Pero a veces la gente replica y le gusta en las redes el cristiano que habla mal, el pastor que dice ser pastor y habla mal, que critica. No, estamos para ser multiplicadores de buenas noticias, de vida, de mostrar el camino. Entonces, otra manera como podemos servir es también apoyando y fortaleciendo la iglesia. Aquí en la iglesia, en nuestra comunidad, hay varios espacios para que las personas puedan crecer en la fe. Necesitamos nosotros promover la unidad, ayudar a crear un buen ambiente para que otros puedan sentirse atraídos a venir. A veces hay gente que llega por primera vez y espera ver una cara amistosa, cordial. Ahí es donde nosotros necesitamos ser misericordiosos. Hola, bienvenido. Cuando usted ve a alguien en la iglesia como que llegó nuevo y que se siente como extraño, acójalo, abrácelo, anímelo, afírmelo. Bienvenido. Ayude a que las personas se encuentren en el camino, pero no mire como, ¿y usted quién es? ¿Y usted a qué vino? No le cerremos la puerta, abrámosle la puerta a las personas a conocer al Señor. Dentro de la iglesia nosotros tenemos actividades ministeriales que si usted tiene un don, aplíquelo, úselo para la alabanza, para enseñar, para ayudar, con las palabras para evangelizar. En la iglesia hay muchos ministerios afines, niños, escuela dominical, intercesión, enseñanza, comunicaciones, alabanza, y todos ayudan a edificar el cuerpo de Cristo. Acuérdese que el Señor nos invita a ser hospitalarios. Romanos 12:13 dice, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Cuando vea a alguien, invítelo. Yo te llevo, yo te traigo, yo te recojo. Toda esa hospitalidad es una manera de servir. Ayuda a apoyar la misión. Ahora, ¿cómo podemos nosotros servir en la sociedad? La Biblia nos invita a que seamos nosotros siempre instrumentos de justicia, misericordia en este mundo. Ayudar a los necesitados, siempre luchando contra la injusticia, en favor de la justicia, defendiendo a los indefensos. En Santiago 1:27 dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos, de las viudas y sus aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa. Necesitamos nosotros entender que Dios nos llama a servir, a ver cómo ayudamos. Pero es que es tan poquito lo que podemos hacer. No importa. 5 panes y 2 peces marcaron la diferencia, pero si Dios bendice, empieza Dios a obrar.
Nosotros también en la sociedad, la gente no va a leer la Biblia, pero va a leer tu comportamiento, tu conducta, cómo te comportas, cómo actúas. Segunda de Corintios 5:20 dice que somos embajadores de Cristo y Dios hace el llamado por medio de nosotros para que cuando hablemos en nombre de Cristo llevemos las personas a volverse a Dios. Aquí también participar en voluntariados, en acción social, en la fundación, en el servicio a los demás. Sea usted el más servicial, sea usted el que se presta para ayudar a otros, que la gente diga: oye, yo veo en ti tanta generosidad, veo en ti tanto amor, veo en ti tanta humildad, veo que te sacrificas por otros. Es que este mundo, la gente no se sacrifica, la gente es egoísta, la gente no ayuda, cuando la gente ve en ti: oye, ¿tú qué tienes que eres tan servicial, tan colaborador? No, me quiero parecer a Cristo. Quiero ser recíproco a mi maestro, a mi Señor, a mi Rey. Yo lo hago por Él y por amor a ustedes, porque sé que Dios ama a la gente, Dios ama al mundo. Él se sacrificó en la cruz por todos. Qué bueno que nosotros valoremos eso y hagamos que otros lo valoren para que se acerquen a Dios. Tercer punto y final: recomendaciones para servir conforme a la voluntad de Dios. Siempre que vamos a servir a Dios, busque la guía del Espíritu Santo. No es algo que nos nace a nosotros en nuestra carnalidad. Servir al Señor conforme a Cristo no nace de nosotros, no es el resultado de la carnalidad, es el resultado del Espíritu Santo en nosotros. No va a nacer en su carne, nace en el Espíritu. Usted tiene amor por las personas en el Espíritu. Usted tiene humildad como resultado del fruto del Espíritu Santo. Entienda que Dios nos ha dado dones. Cada uno de nosotros tiene dones. Use los dones que Dios les ha dado. Identifica cuál es tu don. Usted dice: bueno, yo de pronto tengo don para afirmar a la gente, yo tengo don para escuchar, a mí me gusta visitar a las personas, a mí me gusta ser amable, a mí me gusta manifestarme con recursos, yo soy una persona generosa. Conforme al don y conforme a la capacidad, usted puede ser muy útil para ayudar a otro, para tocar a otro con el mensaje de Cristo y con el ejemplo de Cristo. Mantenga siempre esa actitud humilde, donde la gloria se la dé a Dios, donde no espere usted: usted me debe un favor a mí. No, eso es la gracia de Dios. Así como la gracia de Dios estuvo conmigo, yo te comparto de esa gracia. Busque la oportunidad de ver cómo ayuda a alguien. Pídale al Espíritu Santo que lo dirija. A veces de pronto usted va a ver que va en el carro y usted déjele pasar a alguien. De pronto usted ve que hay alguien que de pronto no me alcanza, está haciendo una compra y dice: no, me faltaron 5,000 pesos. No, tenga los 5,000. ¿Cómo? ¿Usted me va a regalar 5,000 pesos? Sí, recíbelo de parte de Dios. ¿Cómo y por qué? Porque Dios te ama. A veces son detalles: 5,000 pesos, 2,000 pesos, son pequeños detalles, pero cómo la gente se sorprende, ¿no? Haga ese ejercicio. Cuando alguien vea a usted de pronto que va a pagar y le falta: toma, ve, yo lo pago, pero usted no me conoce. No, qué pena, yo no lo voy a recibir. Recíbelo de parte de Dios. Cuando veas a alguien triste, cuando veas a alguien necesitado, anímalo, conversa con esa persona, saca tiempo para decir: ¿qué te pasa? ¿Quieres que ore por ti? Pequeñas cosas comienzan a transformar el mundo cuando lo hacemos en el poder y en la dirección del Espíritu Santo. Esté siempre dispuesto a servir con amor y dedicación. Sáquele tiempo, diga al Señor: voy a ofrendar un tiempo para servir. Dame la oportunidad de ver cómo sirvo, cómo comparto. Y siempre confíe en que Dios va con usted y que Dios lo está motivando a que usted muestre esta característica de verdadero cristiano, de verdadero creyente, de verdadero hijo de Dios. Vamos a hacer este reto. ¿Les parece? ¿Quién lo asume? Vamos a asumir este reto y yo sé que primero vamos a crecer mucho nosotros. Dios nos va a usar para ser de bendición. Comience en su casa, hágalo en su casa para que vea los grandes beneficios. Los matrimonios se van a volver más especiales. Las relaciones entre padres e hijos van a ser cada vez mejores. Las relaciones con los vecinos van a mejorar. En la empresa, hágalo.
y hágalo con personas que de pronto usted no conozca, y permita que usted pueda ser un instrumento, usted pueda reflejar a Cristo, usted pueda decir: voy a aparecerme a mi maestro, voy a servir. Eso es ser verdaderamente cristiano. Y es una manera, parece innovadora, ¿verdad? Parece algo innovador, pero no es innovador. Es el principio antiguo que enseñó Jesús, sino que tenemos que desempolvarlo y ponerlo a funcionar en nuestra realidad. No solo en la iglesia, hágalo afuera. El ejercicio hágalo en la iglesia también, pero hágalo afuera. Hágalo en los dos lugares y verá cómo Dios lo usa como un instrumento de bendición. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos invitas a vivir el evangelio, a desarrollar una verdadera vida que refleje y que sea recíproca a tu amor. Gracias por el amor, la misericordia y el favor que has tenido con nosotros. Permítenos, Señor, madurar y ser útiles sirviendo a los demás con el poder de tu Espíritu Santo, y que podamos ver tu gloria y podamos ver el resultado de ese servicio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.